Ok, entonces vamos a saber las habilidades de aguas abiertas, ¿sí? Este es el tema de hoy. La sesión anterior fue sobre aguas confinadas o piscina. Y entonces se va a repetir mucho de la estructura y de la metodología porque tienen elementos comunes como la estructura FEDOF, que ustedes se recuerdan, es estos 5 pasos en los cuales trabajamos sobre eh, para la enseñanza de las habilidades y también la progresividad de las habilidades. Están jerarquizadas. Ahí están aquellas que son básicas y fundamentales por temas de seguridad y también de aprendizaje, y hay otras que son más elaboradas y necesitan una acumulación de más habilidades previas. Y bueno, primero, para las grabaciones de los videos, ustedes tienen que aplicar esa estructura, la estructura FEDOF, y que se vea bien explícita en aquellos videos donde ustedes están enseñando habilidades en seco, en piscina y en aguas abiertas. Y por supuesto, la idea es que tratemos de verlas todas y que nos repartamos entonces el total de habilidades y no todos se repitan la misma habilidad, no sé, pues el giro en la piscina o la patada monoleta, qué sé yo, sino que vayamos distribuyendo las distintas habilidades para que podamos discutirlas todas y ver cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje con cada una de ellas. La primera habilidad que vamos a trabajar en aguas abiertas, por un tema de seguridad también, y porque además es muy simple, es el test de exhalación de superficie, donde chequeamos el lastrado de los alumnos. ¿Sí? Entonces los alumnos en superficie exhalan y probablemente hay una variabilidad en la ejecución de esta exhalación, porque muchos alumnos principiantes no van a lograr hacer por inseguridad una exhalación completa del aire y, y eso no es un problema. ¿Sí? Pueden exhalar todo full, fuera hacer un full exhale, o bien quedar con un porcentaje intermedio, un FRC. La idea es que una vez que hagan esta exhalación, la cabeza no desaparezca en el agua, sino que siempre quedamos con una línea media por aquí. ¿Ya? Luego está el chequeo de flotabilidad neutra para el Wave 2, dado que esto requiere un cierto tiempo de estática a una profundidad aproximada de 10 metros, donde el alumno pone, ¿verdad?, la señal de OK en la mano y pone el cabo aquí al medio, chequeando si es que sube o baja. No es una habilidad que se sugiera desarrollar en el Wave 1. Solo si ustedes tienen alumnos que tengan más experiencia y desarrollo en el mar, por supuesto, ahí sí. Pero de lo contrario, si son alumnos principiantes, esta habilidad es para Wave 2, el chequeo de flotabilidad neutra. Entonces ustedes son los responsables de determinar esa flotabilidad neutra y el lastrado del alumno en el agua. Y atentos que hay bastante variabilidad, probablemente ustedes conozcan sus trajes, sus equipos, pero las personas tienen una variación importante de flotabilidad y es bueno que ustedes se anticipen a eso. Y entonces anden con suficiente lastre de reemplazo, ya sea para agregar o para sacar lastre en el agua y hacer que tu alumno tenga una flotabilidad correcta para el curso. Ahí es importante, sobre todo con los alumnos principiantes y cuando trabajamos en inmersión libre, que esta modalidad tolera una variabilidad de lastrado bastante grande, ¿sí? Dado que nos vamos a desplazar con las manos por la cuerda, sobre todo en la primera sesión del curso Wave 1, te puedes permitir hacer facilitarles un poquito el trabajo a los alumnos, dándoles un porcentaje de lastrado extra. No es un sobrelastrado así que los deje agarrados de la boya para poder respirar, ¿sí? Sino que en el margen en el margen correcto del lastrado estar en el límite superior. Y entonces facilitarles un poquito la inmersión y darles inmersiones un poquito más suaves, porque siempre van a estar en los 10 primeros metros
o con frecuencia van a pasar mayor porcentaje de tiempo en esa zona, y por lo tanto les va a dar una experiencia también más tranqui, más relajada de buceo. Entonces, ojo ahí con estas primeras sesiones en el Wave 1 que tienen esa carta, digamos, que la pueden jugar y darles un extra de relajación al alumno, que no tenga que hacerle tanto pull, ahí meterle tanta fuerza para descender. Eso pasa sobre todo cuando estamos trabajando con trajes muy gruesos y además las personas tienen una contextura grande, ¿sí? Y tienen mucha flotabilidad positiva. Pasa mucho también con las mujeres. Pónganle mucha atención ahí, porque las mujeres necesitan un porcentaje de lastrado mayor que los hombres, en general, ¿sí? Siendo así, muy general, pónganle mucha atención a eso, porque una mujer podría requerir un porcentaje mayor de lastrado para tener un buceo cómodo y tranqui. Y pueden ocupar, como les digo, esta primera sesión que es muy de brazo, muy asociado a la cuerda siempre, la primera sesión del Wave 1, donde la verdad es que estar un poquito más lastrado no implica nada, no les va a hacer ningún riesgo, y por supuesto no se trata de tenerlos tan pesados que tengan que colgarse la olla. Es así en el margen correcto, pero ligeramente superior. Se entiende ahí como la idea. Bueno, eso respecto del chequeo de flotabilidad neutra. En el caso del Wave 2, y sobre todo como trabajamos en aguas frías, sobre todo los que trabajamos en aguas frías, hay que darle también el uso al buceo de chequeo de flotabilidad neutra como un warm-up, para luego desarrollar los buceos de más larga trayectoria. Entonces, eso es bastante útil, ¿sí? Que los warm-up sean también de chequeo de flotabilidad neutra. Y si bien no es necesario usar un reloj profundímetro, que los alumnos tengan un reloj profundímetro, dado que es la exigencia para ustedes es que tengan siempre cuerdas marcadas con una nomenclatura clara, ojalá que sea la más estandarizada, digamos, que son las marcas negras por las decenas y las marcas rojas por las quincenas, o sea, las marcas de 5 metros entre las decenas. La verdad es que un alumno de Wave 2 ya debiera tener algo más de su equipo personal incorporado. Entonces es esperable que en un Wave 2 las personas ya tengan su traje, sus aletas, su máscara, incluso hayan hecho una inversión un poquito mayor, que es un reloj, ¿sí? Pero no es una exigencia tan necesaria, sino hasta el Wave 3, porque el reloj evidentemente es una inversión mayor, ¿sí? Un puro reloj es un reloj de apnea promedio, que no sea de los más caros, cuesta prácticamente lo que cuesta todo el resto del equipo. Entonces, por un tema de accesibilidad, claro, no es tan fácil que todos los alumnos tengan un reloj, pero ya en un Wave 3 la verdad es que es una exigencia. En un Wave 2 podrían tenerlo o no tenerlo, ¿sí? Pero no es necesario, no es un requisito, y ustedes pueden trabajar perfectamente con un alumno en un Wave 2 sin un reloj para el alumno, teniendo en cuenta que las cuerdas están totalmente marcadas. Vamos con las habilidades de Vialeta. Primero está el golpe riñón, en la posición de la cabeza y la postura corporal, la orientación con la línea de descenso, la técnica de patada, caída libre, el giro en el fondo de la cuerda, el uso de la flotabilidad para el desplazamiento en el descenso y en el ascenso, y en el caso de Wave 2, peso constante sin aletas. En el caso del golpe de riñón, hay muchas formas, cada escuela trata de poner su propio énfasis, y en el caso de Molchanov, lo que se enseña es lo que se denomina la patada del fin, o el buceo del fin, o dolphin dive, ¿sí? En vez de duck dive, en ese caso funciona, digamos, en el inglés, se cambia duck dive por dolphin dive. ¿Y por qué? Porque el inicio de este golpe de riñón es una patada
de Monaleta, o una patada de delfín, ¿sí? La idea es que se ejecuta desde una posición estática, donde no hay desplazamiento, ¿verdad? Está la persona horizontal en la superficie, con los brazos hacia abajo, hacia el fondo, digamos, hacia donde va el buceo. Hay una pequeña patada delfín, o casi invisible patada delfín, y lo que hace la parte superior del cuerpo es enrollarse como si fuera a pasar por un barril para descender. Y luego los brazos se mantienen rectos junto con el cuerpo hasta que hacen la gran brazada y hacen hacen una brazada intensa para descender y penetrar aún más en el agua hasta comenzar con la patada. ¿Sí? Por supuesto, todas esas fases son fluidas, son continuas, todos aportan energía al descenso de manera fluida. Dado que es un movimiento minimalista, ¿sí? Y bien simple, no tiene nada de fácil. Hay otros golpes de riñón que tienen más desplazamiento, ¿sí? Y que permiten que el cuerpo y los brazos entren en el agua con mayor fluidez. Y yo encuentro que son más fáciles. Este, la verdad es que requiere bastante control del cuerpo, eh, y de toda esta fluidez entre movimientos bien simples. Y eso la verdad es que es un poco complicado. Y tienen que agregarle a eso, sobre todo los que trabajamos en agua fría, que el cuerpo tiene mucha inercia por la cantidad de lastre que usamos, ¿sí? Una persona que carga 8 kilos, que es fácil andar con 8 kilos encima, eh, hacer este empuje tan mínimo con una patada suavecita y lograr esa fluidez de enrollarse sobre este barril, cuando uno tiene un cinturón y está todo, digamos, lleno como de neopren, que a veces no es tan flexible, no sale, no resulta así como, ¡buah!, que vaya que fluye, no. Pero si se trabaja, funciona, por supuesto que sí. Y por supuesto es un golpe de riñón que viene como de la práctica, de la observación de las técnicas de Alexei, y tienen que ver, digamos, con las competencias, ¿sí? Porque en una competencia tú no te desplazas, no tienes una trayectoria horizontal para comenzar tu descenso. Estás con un lanyard amarrado a un cabo y tienes ese formato de buceo, que no es un buceo recreativo de aguas abiertas, libre, digamos, donde tú estás explorando un arrecife o un roquerío con algas, digamos. Es un buceo de línea, que, ojo, no es el único buceo que existe, obviamente que no. Pero es ese el propio de la escuela y el que se enseña y el que se espera que tú domines y que tú entregues dentro de los cursos. Por supuesto, si hay dificultades para desarrollar esta técnica, tú puedes aportarle y hacer otra y darle más variedad, más opciones a los alumnos, ¿sí? Pero dale primero prioridad a esta, obsérvenla. Hay videos bueno, de hecho viene un video aquí en la presentación. Sobre las habilidades en general de Wave 1, respecto de la postura corporal, vamos a ir, bueno, y del desarrollo del buceo, vamos a ir desde la cabeza hacia los pies. Esa es como la jerarquía de las habilidades. Primero vamos a ir por la posición de la cabeza, luego vamos a ir a la postura corporal, ¿sí? La posición de la cabeza tiene que ver con no proyectar el rostro hacia el desplazamiento, sino que poner el rostro y la cabeza en una posición neutra respecto de la columna, ¿sí? No extender el cuello, sino que mantenerlo neutro. Y luego el resto de la postura corporal, sobre todo, que la pelvis no se proyecta hacia la espalda ni hacia el frente, sino que también está neutra y te permite tener una patada balanceada, donde proyecta el mismo porcentaje de desplazamiento de la pierna hacia el plano anterior y hacia el plano posterior. Luego viene la orientación a la línea, y ustedes probablemente ya han visto a principiantes y personas novatas, que esto es todo un desafío, digamos. No es algo que se dé de forma automática y requiere de bastante paciencia y tiempo
hasta que las personas logran relacionarse con la cuerda de forma coordinada, ordenada, siempre con la cuerda al frente. Es muy frecuente, digamos, que las personas tengan la cuerda atravesada, digamos, en diagonal, con el cuerpo diagonal respecto a la cuerda, y siempre mirando hacia el fondo. Bueno, hay una serie de errores que son bien típicos, que la idea es que los vayan ahí trabajando con tiempo y paciencia. Y finalmente la técnica de patada, ¿ya? Por supuesto, rodillas extendidas, pies en punta, una patada desde la cadera, no desde las rodillas, o evitando el pedaleo, y también con una apertura correcta, coherente, con una apertura que no sea hiperextensión de las piernas, sino que le dé una patada suave pero eficaz al estudiante. En el caso del giro en el fondo, la idea es que puedan utilizar esta forma de agarrarse, ¿verdad? En la cuerda. Si uno va descendiendo, supongamos que yo voy en la dirección del descenso, para facilitar el giro lo que voy a hacer es tomar la cuerda apuntando el pulgar hacia la superficie, ¿sí? Al momento que vaya a detener mi descenso, frenándome con la cuerda, el pulgar va hacia la superficie, y eso de inmediato me permite desplomar el cuerpo y girar, ¿sí? Un segundito, denme un segundo, voy a poner aquí pausa. Espérenme un poquito, a ver. Voy a poner una pequeña pausa. Espérenme un poquito. Tengo una emergencia sanitaria que atender, denme un segundo, ¿ya? Ya vengo. Ya. Entonces, en el caso del giro, tenemos este tip para hacer el giro y frenar el cuerpo, la caída, con la mano apuntando el pulgar hacia la superficie. Y también es bien importante usar la flotabilidad para que el estudiante entienda la relajación que hay que tener en el giro, en el fondo, y permitir que el cuerpo simplemente caiga con el peso del cuerpo sin hacer ningún esfuerzo extra. Eso es bien útil verlo desde Wave 1 en adelante, para que no sea una corrección que tengan que estar haciendo después en un Wave 2 cuando ya están buceando a 25 o 30 metros, sino que ya desde el inicio lo empiezan a incorporar, lo empiezan a adquirir. Bueno, el giro básicamente no tiene mucha diferencia con cualquier otro que ustedes hayan visto. Se hace por el abdomen, se hace como si fuera una voltereta, ¿verdad? En el fondo. Y la idea es que el alumno no pierda nunca del campo visual la línea, ¿sí? Que la línea nunca le quede en la espalda. Entonces, es muy frecuente que los alumnos hagan giros donde la cabeza se va hacia atrás, ¿sí? Y quedan con la cuerda en la espalda, porque como descienden observando hacia el fondo, para ellos genera menos vértigo girarse haciendo este gesto que dando la vuelta hacia el abdomen. Entonces es bueno que el giro también lo trabajen en la superficie, en los primeros metros, haciendo primero varias repeticiones del giro hasta 5 metros, para que luego ellos desarrollen el giro después en el fondo. Entonces, trabajamos el golpe de riñón primero, hacemos cómo hacer, digamos, el escenario para el trabajo del giro. Primero golpe de riñón, vía aletas hasta aproximadamente unos 6 metros. Luego se agarran de la cuerda con el pulgar apuntando hacia la superficie.
hacemos el giro hacia el abdomen, hacemos una tracción de la cuerda para iniciar la aceleración, para comenzar la patada hacia la superficie, y por supuesto con la flotabilidad llegamos hasta la superficie sin pateo, ¿sí? Y luego en la superficie practicamos la respiración de recuperación. Entonces por aquí tenemos, espero que lo puedan ver, ¿sí? Espero que la conexión lo permita. No sé si lo alcanzaron a ver hasta ahí, pero ahí ya tienen la primera habilidad que comentamos, que es este Dolphin Kick, ¿sí? Patada delfín, el cuerpo hace este embarrilado con la parte superior, la gran brazada, comienza la patada violeta, y ahí se agarró de la cuerda con el pulgar apuntando hacia la superficie, ¿sí? Hacemos el giro por el abdomen, jalamos la cuerda y luego se activa la patada y la flotabilidad nos lleva hasta la superficie. Y finalmente, respiración de recuperación en la superficie. ¿Se pudo ver el video? Sí, Sí, sí se vio. Ya. Sí, todo bien. Ok. Bien. En el caso de la caída libre, como les mencionaba, es una de las grandes diferencias o de los ejes del curso en el Wave 2, porque requiere mucho perfeccionamiento de postura, lastrado, relajación, ecualización. Tiene muchos requisitos. La idea es que, junto con el chequeo de flotabilidad neutra, como les decía, es una de las únicas nuevas habilidades que se enseña en el Wave 2 respecto del Wave 1. ¿Sí? Uno lo que hace es tomar en el Wave 2, lo que hace es tomar las habilidades del Wave 1 y perfeccionarlas. En general, el golpe riñón, la patada violeta, la postura corporal, la ecualización, ¿sí? En el Wave 2 se requiere que hagan Frenzel. En el Wave 1 lo puedes enseñar, pero no es necesario que las personas terminen su Wave 1 ejecutando Frenzel. En el Wave 2 tienen que hacer Frenzel. Y entonces la caída libre es uno de los ejes, uno de los focos del curso. La idea es que no sobrelastren a los estudiantes para trabajar, que eso es un hábito o es una práctica bastante extendida en muchas escuelas, de hacer un poco sobrelastrado para trabajar la caída libre. La idea es que no hagan no ocupen esa herramienta. Siempre lastramos los alumnos en el Wave 2, digamos, con la flotabilidad neutra en 10 metros. Y por supuesto, sí o sí, desde el Wave 2 en adelante, el uso del lanyard es obligatorio. En el Wave 1 también se requiere el lanyard si es que los buceos son más profundos que 10 metros. Y además, si es que la visibilidad no es suficiente para seguir al buzo, seguir a tu alumno durante toda su trayectoria. ¿Ya? Entonces, si el agua es muy oscura, lanyard de todas maneras. Y si es que los buceos son más profundos de 10 metros, también. En general, la decisión de ocupar un pequeño paréntesis, la decisión de ocupar o no lanyard para un curso principiante no es fácil resolverla. Porque es un elemento extra, ¿verdad? Que ya le estamos pidiendo bastantes cosas nuevas a un alumno que está aprendiendo a ocupar una máscara, el snorkel y qué sé yo, pero quizás para la tercera sesión sí vale la pena que un estudiante de Wave 1 tenga una experiencia con lanyard, porque hay alguna probabilidad que esa persona no vuelva a tomar otro curso, y sin duda que un lanyard es una parte del equipo básico para cualquier persona que haga apnea en este formato, en el formato de boya, de línea. Tiene que tener al menos una pequeña
experiencia o manejo básico del lanyard, ¿sí? Cómo usarlo, cómo ponerlo, cómo desplazarse con él, las precauciones que hay que tener con el lanyard en el buceo. Y luego vamos a trabajar con con la caída libre, solo si los estudiantes están buceando a 20 metros de manera confortable, segura, con buena técnica. ¿Sí? Estamos, ojo, hablando del Wave 2. El Wave 2 es un curso que se certifica desde los 24 a los 30 metros. ¿Ya? Esa es la idea, que esa es la zona de trabajo del Wave 2. Entonces necesitamos buzos confortables en 20 metros, obviamente. ¿Ya? Y por supuesto necesitamos trabajar la caída libre en la medida que ellos estén muy confiados buceando en 20 metros, que es como el piso de certificación, sobre todo en agua fría, de un Wave 2. Y entonces, ¿cuál va a ser el método para trabajar la caída libre? Si la idea es hacerlo de forma bien progresiva y que no le resulte al estudiante un desafío, podríamos decir, un desafío mental, emocional muy grande, de un calibre muy importante. Tenemos un estudiante que hace bajar repetidas a los 20 metros sin mayor problema. ¿Sí? Esa es la condición. Vamos a contar con los alumnos la cantidad de patadas que ellos usan para llegar a esa profundidad. Usualmente está en torno a entre las 12 y las 13 patadas, 12 a 15, ya dependiendo obviamente de la técnica, de la contextura, del tamaño de las aletas, etc. Una vez que tenemos este conteo realizado, vamos a poner la cuerda a 22, 23 metros. Y una vez que comenzamos el descenso, se hace la cuenta de estas patadas, de estas 12, 13, 14 patadas, para llegar hasta los 20, el alumno debe detener su pateo y llegar simplemente con la caída libre hasta el fondo. Entonces tenemos ahí una caída de aproximadamente 2 a 3 metros, desde los 20 hasta los 23. ¿Sí? Contamos las patadas, el alumno detiene su pateo y cae. La idea es que repetición tras repetición podamos ir aumentando la distancia de esta caída, ¿sí? Entonces, si el alumno llegó de forma confortable a los 23, con ecualización, con suficiente, sin signos de hipoxia en superficie, sin rastro de estrés, aumentamos entonces ahí, empujamos 1 metro, un par de metros para hacer el siguiente ejercicio. Bien, entonces la idea es que a medida que vamos avanzando también con la caída libre y por supuesto viendo que la flotabilidad neutra está en torno a los 10 metros, también a medida que avanzamos con este ejercicio pueden ir decreciendo la profundidad o la cantidad de patadas en las cuales el alumno puede tomar la caída libre. Si tu alumno tiene flotabilidad neutra en 10 metros, probablemente pateando hasta los 15, 17, también es más que suficiente para luego tener una caída libre con una velocidad bastante razonable. ¿Sí? Entonces, una vez que ya logramos avanzar hacia los 25 metros, por ahí también empieza a quitarle profundidad al empuje y darle cada vez mayor trayectoria a la caída libre. ¿Sí? Luego para el Wave 2 tenemos la introducción al peso constante sin aletas. ¿Ya? Y aquí, por supuesto, en el caso de agua fría, tenemos que tener mucho ojo porque el equipo que usamos y el lastrado que usamos para bucear en agua fría, la verdad es que no permite desarrollar de manera muy segura esta técnica. Ustedes probablemente lo han intentado hacer en agua fría, por ejemplo, patear con calcetas de botines, digamos, de 3 milímetros, incluso de 5 milímetros. Es muy poco el empuje que logra
la patada con estas características. Y por supuesto, la movilización de las extremidades con equipo de 7 milímetros no es lo mismo en consumo de energía que esta técnica desarrollada con un traje de 1 milímetro, 2 milímetros, sin traje, en aguas cálidas. También el diferencial que tenemos de flotabilidad neutra y flotabilidad negativa es mucho más abrupta y más fuerte cuando buceamos con agua fría. Es decir, pasamos a negatividad muy fuerte, muy rápido, en el caso del buceo en agua fría. En cambio, en el buceo de agua cálida, la gradiente de flotabilidad neutra a negativa, o de positiva a negativa, la verdad es que es mucho más progresiva, ¿sí? Es más planita. Así se ve como una línea más planita. Esta otra es así, muy drástica. Y por lo tanto, la flotabilidad negativa que tenemos, por ejemplo, para subir desde los 20 metros sin aleta en agua fría es un peso enorme, es mucho esfuerzo. ¿Por qué se los comento? Porque ustedes tienen que tener claro que para un Wave 2 esta técnica va a requerir de un esfuerzo extra de seguridad también de parte de ustedes como instructores. ¿Sí? Y en muchos casos, por supuesto, desde mi punto de vista, el peso constante sin aletas puede no tener ninguna utilidad dentro de un curso para, por ejemplo, una persona que está con la cabeza metida en el buceo violeta de caza submarina, ¿sí? Y por lo tanto, trabajar el peso constante sin aletas en realidad es quitarle tiempo a perfeccionar otra herramienta que sí es la que él necesita o sí la que está buscando. Entonces, en ese caso yo también, para mí, digamos, mucho más importante adecuar las habilidades que ustedes le van a entregar a ese alumno, y si no es necesario, si no está en el contexto, si no es útil, si no le representa ningún aprendizaje valioso al estudiante, esta es una técnica que ustedes perfectamente pueden pasar de largo. Bueno, en el caso de trabajar peso constante sin aletas, un elemento bien importante es el ritmo de ecualización, ¿sí? Ya que tú tienes que utilizar ambas manos en la brazada y es un desplazamiento muy grande de las manos. No es fácil coordinar el momento de la ecualización después de la brazada para llegar con los brazos arriba, con la patada. Bueno, entonces un primer elemento que tenemos que trabajar con los alumnos es la coordinación de la ecualización. Y eso lo podemos hacer bastante bien de forma horizontal en la superficie. ¿Ya? Probablemente en la piscina no es algo que sea necesario trabajar, pero desde ahí, si tú estás haciendo el trabajo de de dinámica sin aleta, pensando también en lo que va a hacer después en aguas abiertas, ahí ya puedes empezar a introducir el ritmo de ecualización dentro de la técnica, ¿sí? Gran brazada, patada de ecualización, gran brazada, ecualización, brazo, patada, brazada, ¿sí? Ahí tienen que trabajar entonces la coordinación de la ecualización con la brazada y con la patada. En este caso, y si es un Wave 2 con personas que ya tienen algún nivel de experiencia o que quieren meterse en el peso constante sin aleta, por supuesto que el uso de nose clip, de naricera, es muy importante, porque te libera de ese problema que entorpece bastante la técnica de sin aleta. Pero no hagan que el nose clip sea podríamos decir, que no se convierta en una muleta para trabajar peso constante con monoaleta o bialeta o inmersión libre en el caso del Wave 2. La idea es que tus alumnos, los buzos, aprendan a bucear ecualizando la máscara, ¿ya? Entonces, en el caso de sin aletas, en el Wave 2 se puede trabajar con nose clip, pero que eso no se extienda como un facilitador de la ecualización para el resto de las técnicas, sino que trabaja siempre con máscara en monoaleta, en inmersión libre y en bialeta.
Eh, Probablemente con agua cálida van a poder hacer más profundidad que con agua fría. Sí, recuerden que siempre hay un porcentaje de reducción de profundidades en el caso de agua fría. Y bueno, como les decía al comienzo, extremar el trabajo de seguridad y el acompañamiento del buceo con tus alumnos cuando estés trabajando en estas condiciones. Perdón. Sí, bueno, respecto aquí se me pasó algo bien importante, digamos, que es el golpe de riñón en el peso constante sin aleta, ¿sí? Porque en este caso, en el golpe de riñón del peso constante sin aletas, sí se requiere una flexión de rodillas, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta que esa es una gran diferencia del golpe de riñón del golpe de riñón en peso constante sin aletas con el de bialeta y monoaleta, que se usan las rodillas extendidas. En este caso sí se usan las rodillas flectadas una vez que hacemos la posición de escuadra y elevamos las piernas, se puede hacer con la flexión de rodillas, ¿ya? Vamos con inmersión libre. Vamos a trabajar entonces las técnicas de inicio de la inmersión, la posición de la cabeza y del cuerpo, técnicas de tracción con los brazos, la caída libre, en el caso del Wave 2, y el giro. Vamos a recomendar siempre la relajación con snorkel y máscara, ¿sí? Boca abajo, para que el curso sirva como un proceso de adaptación a este elemento. Pero por cierto que en un curso con personas con más experiencia, más avanzada, también va a ser importante que ustedes puedan hacer que los alumnos experimenten distintas formas de hacer la respiración de relajación previa, ¿sí? Y entonces trabajar con la posición vertical o recostados boca arriba, con suficientes implementos de flotación para apoyar el momento de la relajación, es súper importante. Y yo haría bastante énfasis en enseñar a los alumnos, sobre todo en el caso del Wave 2, en enseñarles la relevancia que tiene el momento de la relajación previa. Es muy frecuente que los alumnos, por el apremio de bucear, el apremio de llegar, el apremio de tener más descenso y de lograr más, reduzcan los tiempos de relajación y pasen para adelante. Y la verdad es que, por supuesto, eso resta en experiencia, resta en trabajo, resta en calidad de los buceos. De alguna forma también genera algún porcentaje extra de inseguridad, si es que la ansiedad es mucha. Y yo diría que es un objetivo muy importante enseñarle a los alumnos que se tomen el tiempo necesario para que hagan una correcta fase de relajación previa. Bueno, y entonces, una vez que tenemos la respiración previa resuelta, tenemos el ingreso al agua desde la espalda, ¿sí? Cuando estamos respirando, por ejemplo, de forma vertical y nos vamos de lado, o estamos respirando boca arriba y comenzamos con la cuerda aquí en la cabeza y comenzamos hacia atrás. Y cuando estamos, boca abajo, la primera mano va con el dedo gordo hacia abajo, hacia adentro, y vamos jalando simplemente para descender frente a frente a la cuerda. La verdad es que las formas de entrada al agua, al igual que las formas de la respiración previa, son sumamente personales. La idea es que tus alumnos puedan experimentar las diferencias y tengan las opciones ahí que tú les puedas ir dando para que ellos prueben y luego puedan tomar una decisión, ¿sí? Seguramente
tienes más opciones, tienes más alternativas. El trabajo, por ejemplo, en una boya es distinto al trabajo en una línea con un brazo. Y eso también tiene que quedar más o menos claro, digamos, con los tipos de entrada y los tipos de relajación previa. Bueno, respecto de el desplazamiento en inmersión libre y respecto también de cualquier otra técnica, la cabeza de forma erguida es prioridad 1, ¿sí? Siempre chequear que el alumno no vaya con la cabeza ni en el descenso ni en el ascenso con el rostro hacia el desplazamiento, sino que tenga la cabeza en posición neutra respecto del torso. Con el resto del cuerpo totalmente relajado, es decir, que no bloqueen las piernas. Y eso no es fácil, no es obvio, y uno tiene muchas veces que trabajar bastante con los alumnos para lograr que relajen las piernas y que las piernas no vayan así totalmente rectas. Unas piernas relajadas no se ven así en el agua, ¿sí? Se ven ligeramente flectadas, ligeramente separadas, ¿sí? Siguiendo la posición, una posición de relajación que tú también puedas observarla en la piscina. Entonces, desde la superficie, desde la respiración de relajación, tú ya puedes ir chequeando la relajación de las piernas con tus alumnos, haciendo pequeñas flexiones con las rodillas, rotando las piernas, chequeando que las piernas las tengan totalmente relajadas. Y que, por supuesto, en el descenso ustedes puedan observar que las piernas mantienen esa relajación. Una vez que ya comienza el descenso, al igual que las patadas, las brazadas también se distribuyen según la energía que requieren para el desplazamiento. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, las brazadas van más cortitas a más largas, ¿sí? El descenso comienza con brazadas cortas, donde estás muy positivo o muy positiva, ¿sí? Brazadas más cortas, más rápidas, hasta que luego ya la flotabilidad neutra a negativa te permite dar brazadas cada vez más largas con mayor deslizamiento. Eso nos permite conservar energía, nos permite mantener mayor relajación en la musculatura de los brazos. Y es muy importante, en el caso del Wave 2, ¿sí? Pulir la técnica también del desplazamiento de las manos y los brazos. En el Wave 1, como les mencionaba, no es tan necesario, pero en el Wave 2 ya es importante que la mano tenga hidrodinámica, ¿sí? Y que la trayectoria de la mano también sea hidrodinámica. No va, muchas veces ustedes han visto, digamos, alumnos que pueden pasar con las manos por los lados, así por fuera, sin buscar un ataque hacia la cuerda que sea hidrodinámico. Y es bastante parecido a la natación, cuando tú vas con la mano desde afuera hacia la cuerda o por abajo, por dentro, hacia la cuerda. Pueden elegir cualquier recuperación del brazo en la cuerda, pero que sea con la mano hidrodinámica y con un movimiento hidrodinámico del brazo, ¿sí? Si tú ves brazadas que van así como abriendo los brazos por fuera, ya, por supuesto eso no, eso está mal, ¿sí? Tiene que haber una intencionalidad de hidrodinámica en el desplazamiento del brazo. Hay que reducir los movimientos innecesarios, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que pueden mantener la intención de patada vía aleta mientras se van desplazando, es muy frecuente, y la idea es que logren dominar ese tipo de movimientos. Y el desarrollo de la brazada tiene también que ver con la coordinación del momento en que queda un brazo arriba, por ejemplo, y el otro comienza a hacer la tracción, ¿sí? En el Wave 2, que los alumnos van a pasar probablemente a 30 metros, esto es bien importante. Junto con la hidrodinámica de la mano y de la brazada, la idea es que el alumno recupere un brazo y llegue con ambas manos acá arriba para luego sacar una brazada, ¿sí? Recupera el brazo y luego saca una brazada. Recupera el brazo y luego saca la brazada. Que no se dé esta relación de movimiento, que las manos se encuentran frente al rostro. La mano que hace la tracción y la mano que recupera. Porque este movimiento es turbulento,
Este movimiento genera un empuje opuesto entre la brazada y el que sube. Si este brazo sube con el brazo arriba, no va a contaminar la tracción de la brazada y te va a permitir tener un cuerpo muy hidrodinámico, una posición muy hidrodinámica para el desplazamiento limpio del cuerpo. ¿Sí? Si tú estás haciendo esto, cuando estás haciendo la brazada, vas a contaminar este esfuerzo con una posición que es menos hidrodinámica, con este movimiento de acá. ¿Ya? Entonces procura que los estudiantes entiendan que ambas manos se tienen que encontrar arriba de la cabeza. Lo mismo que trabajan en una piscina, ¿verdad? Para trabajar crawl, ¿verdad? Ambos brazos adelante, ambos brazos adelante. Lo mismo ocurre en inmersión libre. Por supuesto, en el ascenso se da este énfasis mucho más que en el descenso, porque en el descenso van a tener menos tiempo, digamos, de trabajo de brazo. En el ascenso, la brazada está en toda la trayectoria, pero en el descenso hay menos brazada y hay un porcentaje de brazada que es cortito y de a poco empieza a ser más largo y ahí sí, obviamente, está este énfasis también, pero es un lapso muy breve. En el ascenso sí es permanente, ¿ya? Pero en el ascenso, ojo, también se parten brazadas cortas. Esto es bien importante, uno, por distribución de energía en el cuerpo, y dos, para proteger también el tejido pulmonar, digamos, y no extender la caja torácica cuando está muy profundo. Entonces es bueno que los alumnos también aprendan a distribuir la brazada y a darle cada vez más distancia a los brazos a medida que van ganando flotabilidad positiva. El giro es el mismo que en peso constante violeta. La idea es que el último agarre en la cuerda sea con la mano apuntando, con el pulgar apuntando hacia la superficie, ¿verdad? Y hacer un giro por el abdomen, hacia adelante. Ustedes se van a dar cuenta que la idea del giro es que el cuerpo pase de forma totalmente relajada y sin esfuerzo hacia abajo. Algunas veces para algunas personas, hacer el giro por el abdomen, ¿sí? Y darle esa intención así de precisa al giro puede requerir de un esfuerzo extra, ¿sí? Y entonces ustedes tienen que observar ahí qué es lo más relajado para el alumno. Si hacer ese giro por el abdomen o simplemente un giro lateral, que también es bastante normal, es bastante usual, que puede salir de forma muy espontánea, puede ser más relajado que un giro por el abdomen. En mi caso, yo prefiero que las personas hagan un giro lo más relajado posible. Y si el giro por el abdomen les sale como muy pauteado, que necesitan pensarlo mucho, que no les sale de forma tan espontánea y requiere además de esfuerzo para conducir el cuerpo en esa posición, prefiero que hagan el giro de la forma más relajada posible y que no está tan mal tampoco de hacerlo de forma lateral, que muchas veces, como ustedes lo verán en las competencias, cuando las personas quieren hacer el giro y tienen que pasar la mano por el plato y luego salir hacia la superficie braceando. En ese caso el giro se ve y es mucho más lateral que por el abdomen. Vamos a ocupar, en el caso de la caída libre en inmersión libre, el mismo principio que en el peso constante violeta, contando la cantidad de jalones hasta llegar a los 20 metros. Y luego vamos a empezar a darle la tarea, digamos, de tener el jalón en el número 20, por ejemplo, si es que son 20 para llegar a los 20 metros por brazo, digamos, ¿sí? Por mano. Y luego les vamos incrementando la profundidad de la cuerda y manteniendo el mismo punto de la caída libre. Como les decía también en violeta, la idea es que puedan ir también haciendo cada vez menos trayectoria activa y cada vez alargando más el porcentaje de descenso en caída libre. Entonces, ya no, cuando ya lo empiezan a dominar, empezamos a hacer la caída libre no desde los 20, sino que desde los 18, y luego retrocedemos un poquito más a los 16. Y si vemos que todavía la caída libre es rápida en ese punto, porque, por ejemplo, estamos trabajando en agua fría, y la caída libre, la flotabilidad negativa se pone muy fuerte en muy poca distancia, incluso podemos retroceder un poquito más y partir, por ejemplo, en 15, en 14 metros. No en el caso del agua tibia, pero eso es algo que se puede observar fácilmente con los alumnos.
En el caso de inmersión libre, el equilibrio de la caída libre no es tan fácil como en bialeta y monoleta, que tenemos la posibilidad de conducir la posición con las aletas, y es muy fácil perder la posición, ¿sí? Uno puede empezar a caer de lado, sobre todo, vuelvo con el caso de aguas frías, que tenemos un gran porcentaje de peso en la cintura, ¿sí? En agua fría fácilmente podemos bucear con 6 kilos en la cintura y 2 kilos en el cuello, por ejemplo. Y entonces eso es fácil perder la posición del cuerpo en este caso. Entonces hay distintas opciones para poner los brazos en la caída libre. Por ejemplo, una mano extendida para ir siguiendo la cuerda en la caída libre con la otra al lado del cuerpo. Ambas manos hacia el cuerpo, ¿sí? Y la idea es que no tengan contacto con la cuerda. Si ustedes habrán visto muchas veces que un alumno tocando la cuerda tiende a empujarla y puede fácilmente estar haciendo fricción con la cuerda de forma muy exagerada, porque no se da cuenta que está quebrando la cuerda y que la está empujando, y por lo tanto tiene una caída libre más lenta, tiene mayor consumo de oxígeno por mayor tiempo de caída libre, y eso se puede tornar bastante peligroso. Entonces, la idea es que si los alumnos van a ocupar una mano para guiarse por la cuerda, que no sea para empujarla, ¿sí? Ahí hay una diferenciación que es muy difícil de lograr, pero tienen que lograr hacer ese énfasis con el estudiante, porque es bastante frecuente ver que empujan la cuerda y entonces eso genera este problema que es bastante complejo, sobre todo en bajadas que ya son de más de 30 metros, donde probablemente tú no vas a acompañar toda la bajada, sino que vas a acompañar un porcentaje de esa bajada. Vamos con la estructura de acompañamiento de la seguridad en aguas abiertas. Vamos a trabajar sobre timing y profundidad, ¿sí? El posicionamiento y la velocidad del buzo de seguridad, y la conducta de superficie, cómo vamos a darle asistencia al buzo que está en problemas en la superficie. En cualquier nivel es bastante provechoso y es muy útil que las personas comiencen a tener la experiencia de sentir la cuerda para leer qué es lo que está ocurriendo con la bajada de su compañero, ¿sí? Ustedes saben ahí que hay mucha información que nos provee la cuerda, sobre todo si usamos lanyard. También ese es otro elemento bien importante de por qué tenemos que usar lanyard, incluso desde el Wave 1. Si tus alumnos van a estar buceando, por ejemplo, a 20 metros en un Wave 1, sí o sí el uso de un lanyard es imperativo. Entonces, incluso si es que se puede ver el buceo completo desde la superficie, si tienen la suerte de bucear con visibilidad de más de 20 metros, trata de que los alumnos igual saquen la cabeza del agua y logren sentir la cuerda y tener una lectura precisa de qué es lo que está ocurriendo, de cuándo está el compañero está empujando, ya sea con vialeta, monoleta o inversión libre, cuando comienza su caída libre, cuando está llegando, ¿verdad? Se siente el golpe del lanyard en el stopper, y luego se siente el giro, y luego se siente el primer jalón, y ya luego para arriba viene con inversión libre, o viene pateando. Bueno, todo eso el alumno lo puede chequear. Y por supuesto, es bien importante que aprendan a chequearlo con una corrección de tiempo, que puedan leer también el tiempo de buceo. Y entonces hacer esta evaluación. Quizás en el primer wave, no le vamos a dar todo el énfasis que se requiere, sino que el énfasis de seguridad en el Wave 1 es el acompañamiento directo
es el posicionamiento frente al compañero, la lectura de los signos de hipoxia en un buceo. Y esto que yo les menciono, digamos, que es la lectura, que es el timing, es un énfasis mayor para el Wave 2. ¿Sí? Pero como experiencia general global de trabajo de seguridad, es bueno que un Wave 1 igual sienta la cuerda y que sea, aunque no sea un propósito que terminen por dominar el control del buceo del compañero con la cuerda y el reloj, ¿sí? Pero sí lo es en el Wave 2, eso definitivamente. Por supuesto, vamos a determinar si es que un buceo está retrasado, por ejemplo, con una caída libre muy lenta y llegó entonces al giro en el fondo de manera muy tardía y por lo tanto hay que modificar los tiempos de buceo de los buzos de seguridad. O si fue un giro anticipado, no llegó a la profundidad anunciada y por supuesto los buceos tienen que anticiparse. La idea es lograr que tus estudiantes tengan un margen de precisión bastante claro, sobre todo en el Wave 2, por supuesto no en el Wave 1, pero sí en el Wave 2 que tengan una precisión bien, bien afinada de el momento y la profundidad en la que tienen que estar para encontrarse con un buzo y luego, por supuesto, acompañarlo rostro a rostro hasta la superficie con todas las prevenciones que tiene el sistema de seguridad que utilizamos. ¿Sí? La idea es que el posicionamiento del buzo de seguridad en un buceo de asistencia en aguas abiertas sea a través de la cuerda, es decir, estamos frente a frente con la cuerda entre medio. ¿Ya? Si es que el buzo se empieza a rotar por la cuerda, que no es raro, por supuesto el estudiante tiene que también adaptarse y rotar junto con él para mantener la posición frente a frente en el ascenso, ¿sí? A pesar de que el buzo profundo venga cambiando su posición, el buzo de seguridad tiene que adaptarse y tiene que ir lo siguiente. Por supuesto, sincronizar la velocidad para mantener la misma altura o bien ligeramente por debajo, pero nunca por encima. Esto es bien importante, que no, el buzo de seguridad no se escape del buzo que viene subiendo, sino que lo pueda mantener a la misma altura, ojo con ojo, o bien un poquito más abajo. Cuando llegamos a la superficie, mantenernos en los lados opuestos de la olla. Y por supuesto, si uno ve que el buceo viene con alguna dificultad o con algún signo sospechoso de que va en la superficie a provocarse alguna situación de riesgo, ahí uno se mueve para acercarse y estar ahí atento lado a lado con el buzo y poder sostenerle la vía aérea antes que caiga el agua. La idea es que respecto a la distancia del buzo, porque bueno, una cosa es la altura, ¿verdad? Vamos ojo con ojo, pero la distancia no debe ser mayor a un brazo de la cuerda al buzo de seguridad. Yo como buzo de seguridad, un brazo hasta la cuerda y luego viene la distancia al otro buzo, ¿sí? Esa es una distancia máxima. De ahí hacia adentro, que no sea tampoco tan invasivo el buceo, pero que no sea más lejano que eso. En la superficie, los estudiantes deben mantener contacto visual con el buzo que viene llegando de su buceo profundo, tiene que estar en una posición atenta, permitirle al buzo que llega un tiempo de recuperación razonable, luego viene el protocolo de seguridad con la señal de OK, decirlo no es obligatorio, pero sí hacer la señal de OK, y por lo menos supervisar, observar la conducta de superficie durante unos 30 segundos hasta que ya la rotación de trabajo puede continuar. ¿Sí? Vamos con los escenarios de rescate. Primero, soporte de un samba de superficie. ¿Sí? Luego, un rescate de un blackout profundo. Tenemos que recuperar a una persona desde los 7, 10, 13 metros.
cómo se sujeta y cómo lograr la posición del cuerpo para llevarlo hasta la superficie y maniobrar al accidentado en la superficie con el protocolo Blow Talk, ¿sí? O Clear Blow Talk. Clear es despejar la vía aérea, soplar y hablar, ¿verdad? No hay tap. Y los ejercicios de autorrescate. En el caso del Wave 2, sin máscara en un caso y sin una aleta. Vamos con la samba en la superficie. Como les mencionaba, si es que hay algún tipo de señal debajo del agua que el buzo viene haciendo mucho esfuerzo para llegar a la superficie, uno ya, bueno, se pone, se predispone y se aproxima en la boya para dar asistencia, ¿ya? Entonces, ya no estamos en la parte opuesta de la boya, sino que nos acercamos de forma lateral, nos acercamos al buzo para poder tener un brazo listo para apoyar la cabeza si es que es necesario mantener al buzo fuera del agua, ¿sí? Si es que tenemos una samba fuerte, el primer objetivo siempre es mantener la vía aérea fuera del agua. Es un hábito para los buzos deportivos que les gusta mantener el ambiente deportivo en sus entrenamientos, que no toquemos al buzo mientras esté haciendo una samba hasta que la vía aérea no va a hacer contacto con el agua, ¿sí? Para una persona que está aprendiendo, esto puede ser un poco difícil, ¿sí? Porque uno ve una samba y es un escenario que no es normal, digamos, es algo fuerte, algo que llama mucho la atención y las personas tenemos el instinto inmediato de apoyar. Y vamos a decir que eso no está para nada mal, ¿sí? Cuando ustedes tengan alumnos que tienen que sean muy proclives al trabajo deportivo y que quieren aprender a la competencia y qué sé yo, eso se aprende en el Wave 4, pero por supuesto ustedes pueden darle estas orientaciones a un alumno que está aprendiendo a hacer safety, que está haciendo un Wave 2, y le pueden decir, oye, si hay una persona con samba, que lo van a ver alumnos compañeros con samba en la superficie, tranquilo, aproxímate, está muy atento, pero no toques al buzo hasta que tú no veas que la vía aérea va a ir con certeza hacia el agua, ¿ya? Esta diferencia de actuación anticipada o retrasada respecto a una samba, como les decía, para una persona, para no un principiante, sí, pero sí para alguien que está aprendiendo un Wave 2, que está recién introduciéndose, puede ser un poco difícil, ¿ya? Hagan ese énfasis solo si encuentran que es útil para la persona porque tiene una cierta vocación de vincularse con el tema de las competencias. Si no, olvídenlo. ¿Sí? Dejen que las personas reaccionen y actúen de forma anticipada, a tiempo, con una mano, apoyando al buzo desde el primer momento en que ven que tiene dificultades, ¿verdad? ¿Sí? Porque uno nota de inmediato que hay una samba en curso y quiere ayudar. Listo, déjenlos que ayuden, no hay problema. El objetivo es mantener la vía aérea fuera del agua, como sea. Nunca manipular la garganta, jamás aproximar manos ni superficial o ni siquiera como mero apoyo, porque la respiración y la circulación están muy expuestas, ¿sí? Las arterias y también la tráquea están muy expuestas en esta zona. Cualquier mínima presión puede alterar la presión de sangre o la ventilación. Entonces, nunca, jamás, no hay ningún apoyo que se pueda hacer en esta zona. No tiene ninguna utilidad tampoco, ¿sí? Entonces, siempre el apoyo de la mano está en la nuca, ¿sí? Y por supuesto en el resto del cuerpo, pero jamás aproximar manos aquí en la zona del cuello. Tenemos que darle soporte a la vía aérea, ayudarlos a removerse la máscara o cualquier equipo facial y ver si con eso ya el buzo con samba ya recupera y se ventila y ya controla la samba y puede continuar por sí mismo sustentando su cuerpo y respirando, ¿sí?
Eso ocurre así en un 90%, 99% de las situaciones de una samba fuerte. Si tiene la asistencia correcta, esa persona va a seguir respirando sin ningún problema. Pero obviamente la recomendación es que no siga buceando y tratar de hacer un buen análisis del buceo para que se entienda cómo fue que llegó a esa samba. ¿Sí? Y ahí el trabajo del instructor es bastante importante porque son muchas las variables que hay que entrar a calibrar. ¿Sí? Descanso, alimentación, por supuesto sobreentrenamiento, o si fue una profundidad indebida, si el progreso de profundidad fue incorrecto, si la técnica estuvo mal ejecutada, si hubo una situación, por ejemplo, con el lanyard, un lanyard atascado, si hubo una situación de estrés mental que no se conversó bien, que no estaba que no estaba, digamos, explícita en el trabajo, en el entrenamiento. Bueno, ahí la idea es lograr un buen análisis de entender eso, porque obviamente en un curso, cuando las personas están aprendiendo, la idea es que no exista ningún samba. Pero bueno, es como, es parte también de lo que puede ocurrir. Pero bueno, esto es lo que tienen que entender los alumnos, ya sea que vean o no vean un samba en el curso, eso es independiente. ¿Sí? Y entonces un blackout bajo el agua tiene otras implicancias. La idea es que los alumnos entiendan cómo identificar las señales de hipoxia de un buceo que no va a terminar bien. Por lo tanto, en un buceo de seguridad ya están anticipando su reacción, y entonces trabajamos todo lo que es la lectura del contacto visual, del semblante, de la posición del cuerpo, de la orientación del buceo, de la potencia simétrica, de las extremidades, por supuesto, de la no liberación de aire, ¿sí? De la velocidad, cuando el buzo se desespera y quiere apurar, o cuando se ralentiza demasiado y prácticamente ya no hay desplazamiento. Tenemos que analizar todas esas variables con los alumnos para que ellos puedan estar alertas y predisponerse a actuar con alguna de estas señales. La forma de agarrar, por supuesto, la vamos a trabajar primero en superficie, ¿sí? Antes de hacerlo a tomar un compañero en el fondo, vamos a trabajar con en parejas, con los alumnos de superficie, una mano al mentón, cerrando con los dedos la máscara, ¿sí? Hace esta posición. Y la otra en la nuca, con los brazos extendidos, con la pata rotada hacia la espalda, ¿verdad? Y por supuesto sin perder la orientación del ascenso. Probablemente tenemos una persona que va con un lanyard hacia la cuerda, entonces es muy importante que en esta desesperación de rescatar a una persona y llevarla a la superficie, no se les pierda la trayectoria, porque puede generar un accidente muy grave involucrando al buzo de seguridad y al buzo accidentado. Entonces, todos esos elementos primero los trabajamos en superficie, ¿verdad? Patada vertical, brazos extendidos, obviamente con la vía aérea sumergida, ¿verdad? Dando una buena patada bien enérgica hacia la superficie con un buen agarre de la vía aérea, la máscara y la nuca. Luego trabajamos en la superficie, la asistencia de superficie, liberando la vía aérea, haciendo el procedimiento de soplar y hablar, y luego también el remolque en superficie. ¿Sí? Trabajando bien la técnica de remolque. Luego empezamos a montar la secuencia completa con los alumnos. ¿Sí? Empezamos a juntar las piezas y hasta llegar a la profundidad que necesitamos que ellos hagan los rescates. En la posición de superficie, como les mencionaba, tenemos la liberación de la vía aérea, soplar y luego hablar. No hay ningún tipo de gesto de golpe o nada por el estilo. Entonces, ojo, porque actualmente en los manuales dice blow talk, pero
y por lo tanto la abreviación en inglés es BT, B larga T, pero más adelante va a estar la sigla completa, CBT, que es Clear Blow Talk. Clear de liberar la vía aérea, de liberar el equipo facial. Y para el caso del Wave 2, el autorrescate sin máscara en el ascenso, básicamente descendemos con nuestros alumnos, hacemos nuestra señal de OK, si está todo en orden, el estudiante se retira la máscara hacia el cuello y vamos hacia la superficie, preferiblemente en vía aleta. En inmersión libre también está OK. Y por supuesto, si tienen alumnos con lentes de contacto, pueden hacerlos con los ojos cerrados completamente y haciendo inmersión libre hasta la superficie, o bien haciendo patada vía aleta, pero poniendo la mano en contacto con la línea en el ascenso. Bien, vamos hasta por ahí. Y dudas, consultas, comentarios. Hola Dani, buenas noches con todos. Hola, Jan. Una duda con respecto al nivel 1 en los descensos. Si practicamos en piscina, no en mar, si practicamos en piscina y los chicos ya hacen un buen golpe de riñón, bajan en flecha, lo hacen prácticamente bien todo. ¿Podríamos practicar lo mismo pero en negativo o no? Solo piscina, 5 metros de profundidad. Lo que pasa es que en una certificación de piscina, si solo va a haber piscina, no hay ninguna habilidad que tengas que enseñar respecto de buceo negativo o exhalado, ¿sí? Y por cierto, no se recomienda para principiantes. Los buceos FRC empiezan en el No, Wave 2 en adelante. Me refiero a una previa, o sea, antes de ir al mar. Ya, no. No, olvídate de los buceos exhalados en Wave 1 de ninguna forma. Para los Wave 2 no es tampoco tan necesario. Un buceo exhalado en 5 metros, si es muy exhalado, pero eso yo te diría que se trabaja con buzos más experimentados, Han. No sé si les va a hacer algún tipo de aporte dentro de un curso trabajar así, para un buzo principiante y para un buzo intermedio, digamos. Okay. Ok. Dani, yo tengo una pregunta rápida, es respecto al rescate, y solamente quiero saber si a los alumnos se les enseña a quitar el cinturón de lastre, o al menos hacer como que el movimiento como si lo quitaras. Ya, gracias Mario, porque es muy necesario. El lastre se sugiere retirar cuando estás en zona negativa, ¿ya? En general, los rescates que vamos a realizar en el Wave 1 siempre van a ser en zona positiva, por lo tanto no debieran requerir retirar lastre. Y en el caso del Wave 2 estamos llegando a la zona negativa, ¿sí? A zona neutra, ligeramente negativa. Entonces, en ese caso sí o sí, la idea es tocar el cinturón, la hebilla, justamente para mantener siempre en cuenta que que está el lastre presente y que uno debe evaluar esa situación si es necesario o no. Y lo segundo es que primero se retire el lastre del buzo accidentado y después tú también evalúas si te retiras tu propio lastre si es un rescate muy profundo, ¿sí? Cuando el fondo es accesible, en algunos casos es importante incluso practicarlo, ¿sí? Cuando tienes que hacer rescate, no sé, desde los 15 metros y tu fondo está en 20, quizás es razonable hacer el ejercicio completo, digamos, de retirar el cinturón y hacer la maniobra completa. Obviamente si estás en un fondo, con un fondo inaccesible de más de 30, 40, 50 metros, digamos, obviamente no vas a estar jugando con los lastres en esas condiciones, ¿sí? Pero es súper importante, Mario, gracias. Gracias, Dani.
En general, es bien interesante distinguir el proceso de aprendizaje desde el Wave 1 al Wave 2 y sobre todo en aguas abiertas, ¿sí? Lo que generalmente ocurre, sobre todo para los instructores un poquito más novatos o que están recién partiendo, es que tratamos de llevar al alumno de Wave 1 a un nivel muy perfeccionado, muy resuelto. Y nos cuesta cerrar un curso Wave 1 o de principiante con, entre comillas, cosas a medias. ¿Ya? Entonces, yo les diría que ese es un primer tema que es bien importante observarse y que uno tiene que tener suficiente criterio para decir, bueno, yo ya enseñé esto, si el alumno no lo logró demostrar o adquirir esa habilidad al 100%, no importa, tranqui, para eso tiene el entrenamiento, ¿sí? Y que en general el Wave 1 es un proceso de adquisición de habilidades y el Wave 2 es un proceso de perfeccionamiento de habilidades. Entonces, hay que siempre tener eso, ese enfoque en mente. Sobre todo para cerrar bien un Wave 1, no es necesario que los buzos buceen perfecto. Uno como instructor quiere que sus buzos lo hagan todo lindo, todo perfecto, todo organizado, ¿sí? Pero no se puede. También conectado con, con lo que les comentaba, en que hay que hacer que esto sea un trabajo rentable, y eso tiene que ver con la cantidad de tiempo que le destinas a un curso. Y por lo tanto no tienes tiempo infinito para dedicarle a una persona hasta que aprenda todo lo que tú le quieres enseñar y que domine todas las habilidades que tú quieres que domine, ¿sí? Tienes un tiempo acotado al que te tienes que ceñir y eso es algo estandarizado. Y bueno, algunas personas van a estar con objetivos logrados más satisfactorios dentro de ese tiempo y otros que no. Y van a requerir más tiempo o van a requerir más sesiones que ya quedan por fuera del costo del curso y por supuesto las tienen que financiar. Bueno, eso es algo siempre bien importante de aclarar. Yo les diría que otro tema importante de aclarar es considerar y conocer muy bien las condiciones de aguas abiertas que les va a tocar trabajar. Probablemente todos ustedes tienen el enfoque o se dirigen más hacia la enseñanza de aguas abiertas que de piscina, o si enseñan piscina es porque también van a enseñar aguas abiertas. En general lo que trabajamos es, enseñamos a bucear, a hacer apnea en agua en el mar, porque la gente quiere conocer el mar. Bueno, en ese caso es muy importante conocer las condiciones del mar donde vas a trabajar, las condiciones climáticas, y eso también implica que tú tengas todas las herramientas necesarias para hacer de ese lugar un lugar acomodado para la enseñanza y el aprendizaje de la apnea. Y eso puede cambiar mucho en una bahía, en aguas abiertas, si es un lugar con mucha corriente o con poca corriente, si la variación de marea es muy grande o muy pequeña, si la luminosidad o la temperatura del agua, el oleaje, ¿sí? Si las personas se van o no a marear, si el ingreso al agua es difícil o es fácil, si la salida del agua se pone más fácil o más difícil, en fin, son muchas variables que es bien importante controlar. Incluso, como les comentaba también al inicio, en el procedimiento para ingresar al agua y para salir. Si las personas van a tener o no van a tener acceso al baño, si van a tener acceso o no a un vestidor, si se tienen que arreglar, digamos, ahí como a la intemperie y el clima no es tan agradable, o hay otras personas en el lugar mirando, ¿sí? Porque hay personas que pueden sentirse, digamos, un poco inhibidas si es que estamos en un espacio público con unas personas y tienen que sacarse la ropa, etcétera, ¿ya? Eso es bien importante. Un segundito. Espérame, ya voy al tiro. Ya, eso era algo también que les quería comentar. Y por último, el control y el dominio del del espacio, ¿sí? Si tienen si estamos al aire libre, es muy importante organizar a los alumnos siempre al frente tuyo y tienes que tener la posibilidad de hablarles a todos al mismo tiempo, que nadie te quede nunca en la espalda,
o a través de la boya, por ejemplo, que la boya no te vaya a tapar la voz. Eso es súper importante, ¿sí? Que siempre cuides que todos los, bueno, también porque estamos trabajando con alumnos que tienen una capucha, a veces pasa una capucha de 7 milímetros, y eso es súper importante que ustedes hablen con el suficiente volumen de voz, y también con el contacto visual para que ellos te puedan leer los labios y, bueno, tenga a todo el grupo siempre al frente con un buen control del grupo. Eso también es bien importante en el caso de aguas abiertas. Bueno, pues, si no tienen más comentarios, preguntas, vamos a ir dejando por aquí. ¿Sí? Ya, gracias, buenas noches. Ok. Gracias. Gracias, Dale. Daniel. Chao, cuídate. Un abrazo Chao. grande. Muchas gracias, chicos. Buenas noches.